En estos días pasados en Casas para Compartir hablamos acerca de un tema muy especial que se llamaba Viviendo en el Espíritu. No sé si los que van a Casas para Compartir se acuerdan de esa temática que tocamos. ¿Sí la recuerdan? Uno de los talleres, no recuerdo qué número era, pero vimos un tema que se llamaba Viviendo en el Espíritu, y no les puedo negar que ese tema me tocó. Ese tema hizo algo en mí otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y las veces que sea necesario, sé que Dios, cuando ministre esa palabra a mi vida, vuelve otra vez a tocar mi corazón y a hacerlo de nuevo dentro de mí. Pues esta vez no fue la excepción. Estábamos haciendo el taller, estábamos haciendo la temática, mientras mis hermanas, las hermanas que me acompañan, compartían sus testimonios, hacían sus comentarios, respondíamos las preguntas. Yo iba asimilando, yo iba recibiendo, yo estaba ahí atento y yo decía, wow, Dios estaba hablando a mi vida. Y no les puedo negar que a partir de ese día, no sé, fue hace como 2 semanas creo, empecé a meditar en ello y a meditar en ello. Y no sé si a usted le ha pasado que se ha levantado en algunos días como con un vacío existencial, como esa imagen, ese meme que hay por ahí que se para así como en la orilla de la cama y está así todo alborotado y no sabe si es de día o de noche, si es lunes o domingo, si es de mañana o si es de tarde, así como que mira a la distancia y dice usted, ¿qué es de mi vida? Y aunque usted no lo crea, aunque uno es cristiano y uno es pastor, uno también tiene esas preguntas existenciales, esas preguntas profundas, esas preguntas que uno dice, bueno, estoy haciendo muchas cosas, pero ¿estoy haciendo lo correcto? Estoy caminando por una senda, pero ¿estoy caminando por la senda que debo caminar? Entonces yo dije, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Seguro me hacía esas preguntas. Entonces yo decía, tengo que ir a la palabra, y estuve estos días muy quisquilloso, y pues para uno conocer y comprender estas preguntas, uno debe ir a la Biblia. Y si usted quiere saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va, pues usted debe empezar por el principio. Y el principio en la Biblia es el Génesis. Entonces fui a la Biblia, usted anótelo por ahí si quiere, yo aquí tengo la palabra porque vamos a tocar muchos o varios textos bíblicos. En Génesis 1:26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más abajo en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando yo leía estos pasajes bíblicos, aunque yo leía todo el contexto, pero me centraba en estos pasajes bíblicos, yo decía, ya entiendo y ya comprendo muchas cosas que a la verdad estaban ahí, que a la verdad las predico, que a la verdad las enseño hace muchos años, pero que llenaban esos vacíos existenciales que yo tenía, o esas dudas y esas preguntas que me entraron estos días acerca de qué es vivir en el Espíritu, cómo se vive en el Espíritu. Pues leyendo estos 2 pasajes bíblicos, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y cuando del polvo de la tierra lo toma y luego sopla sobre él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ahora sí, entonces yo dije como dicen quizás los genios o los científicos, eureka, ahí está, ya comprendo algo más que lo tenía, repito, ya lo predicaba, pero que llenaba mi corazón. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros no solamente somos una materia que ocupa un lugar en el espacio, nosotros somos seres que trascienden y van más allá, porque el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Luego yo entiendo por la palabra que el Señor Dios Todopoderoso es el Dios de lo invisible, es el Dios que no es humano, es el Dios que trasciende esta tierra y ese cielo, es el Dios Todopoderoso que es un ser espiritual. Entonces, si Dios en su diseño original, que fue Adán y posteriormente Eva, quiso hacernos a su imagen y a su semejanza, lo que quiere decir es que nosotros somos seres espirituales al igual que Dios. Tacho, por favor, antes de que me tire la silla, antes de que se ponga bravo conmigo. Yo no estoy diciendo que somos iguales a Dios. Yo no estoy diciendo que somos todopoderosos, que somos omniscientes u omnipresentes. Esos son atributos irrefutables del Señor. Lo que estoy diciendo es que Dios quiso darnos una partecita de lo suyo para que nosotros nos asemejáramos a Él.
Por eso luego, después de que toman el segundo versículo que leía, el polvo y forma al hombre, tiene que hacer ¿qué? Soplar en el hombre ¿qué? Aliento de vida. Y luego ¿qué dice? Y fue el hombre un ser viviente. Antes era un muñeco, un matacho. Antes era un personaje ahí, era un maniquí. Era una estatua de cera de esa que le hacen quizás hoy en día a los artistas. Era un matacho ahí. Pero cuando Dios sopla, le da el aliento de vida y luego se convierte en un ser viviente. Lo que quiero decir en pocas palabras es que el Señor nos dio un espíritu dentro de nosotros, que es el que realmente se comunica con ustedes, que es el que realmente habla en esta noche, que es el que está dentro de usted. Porque si nosotros pudiéramos hacer como los muñequitos de plástico, algún día usted de chino, de pelado, de joven, usted tomó algún muñeco de plástico y lo volteó al revés. ¿Algún día así? Eso que llega ahí, por ejemplo, esos patitos de hule, muñequito, que era y usted le sacaba el pito y luego usted empezaba a meterle el dedo y usted empezaba, ay, y luego empezaba, ay, ¿cómo voy? Quedaba volteado y usted decía, qué cosa tan fea por dentro. Si nosotros pudiéramos vernos de alguna manera cómo somos por dentro, el esqueleto aquí hablándoles, aquí tejidos, sanguaza, si vieran mi intestino grueso y delgado en este momento, mi hígado, mi páncreas, mis pulmones, mi corazón, la bilis, aquí de pronto botando así yo, tratando de sostenerme. Iglesia, si nosotros volteamos a mirar nuestra vida internamente, no somos más que seres materiales y físicos por ese lado, pero por eso el Señor tuvo que soplar aliento de vida en nosotros, y ahí sí nos dio un espíritu, porque el Señor dijo, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuánto se le ha muerto a algún familiar? Al cabo de 4 años de muerto, ¿qué sucede con sus restos? Los sacan y después ¿qué hacen con esos restos? Y después de mucho tiempo, esos huesos ¿en qué se convierten entonces? En ceniza, en polvo. O si es una cremación, en cuestión de unas horas, ¿está convertido en qué? En cenizas y en polvo, porque el cuerpo no trasciende. Nosotros debemos tener claro eso. Este cuerpito y esta carnita, dijo, se van a quedar en este mundo enterrados y vueltos polvo. Hay algunas religiones, doctrinas, creencias, algunos pensamientos, hasta filosóficos, que pensaban que este cuerpo pasaba a la otra vida y por eso los enterraban súper con todos los óleos, con toda la indumentaria, con el gato y con la mujer si podían, y con sus joyas y sus riquezas. Pero nosotros cuando leemos esto y cuando yo leía esto, yo decía, concluía y decía, para empezar, la introducción de esta noche de la prédica es que somos seres espirituales. ¿Cuántos pueden comprender eso? Es decir, ese cuerpo que usted tiene es pasajero, olvídese. Imagínese cómo es usted, gordo, flaco, alto, chiquito, blanco, morenito. Los ojos, ¿de qué color los tiene? Cafés, pero cuando salgo al sol son color miel. ¿No les ha pasado? Y la típica, yo cuando era pequeña, yo tenía un ojo verde y uno azul, pero mi mamá se los tiró. Eso picó un chulo, no sé qué pasó y me dañó los ojitos. Se puso a hacer cosas con mis ojitos. Si no, yo tuviera los ojos, mejor dicho, de DiCaprio y de Brad Pitt. Esa es la típica. Pues esos ojitos también se van a ir para el cementerio. Hasta ahí llegarán. Entonces usted debe tenerlo claro. Somos seres espirituales. Seres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia preciosa de Dios, sigamos con la prédica de esta noche, que Dios nos quiere hablar esta noche. Entonces, ¿qué sucedía? Aparte de lo que yo concluía con estos dos pasajes bíblicos, pues obviamente también quiero decirles, para que no entremos de pronto en el desorden alimenticio y de no cuidar este cuerpo, de pronto decimos, no, como este cuerpo pues es pasajero y se lo ha de comer los gusanos, entonces desordeno mi cuerpo, lo mal alimento, lo desnutro, qué sé yo, y no lo cuido.
No, señores, el Señor nos envía a nosotros a que cuidemos y guardemos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, aparte de todo, es el templo del Señor. Entonces debemos cuidarlo y debemos protegerlo. Entonces yo decía, bueno, si nosotros somos seres espirituales y si nosotros decimos que estamos ahora a partir de este momento en una vida diferente a través de Cristo, debemos tener claro que debemos vivir en el Espíritu. Esta casa, este planeta, no es nuestro destino. No estamos sujetos a este planeta, sino lo espiritual. A lo espiritual, y lo espiritual es eterno. Siendo así, debemos saber que debemos vivir una forma o tener una forma de vivir diferente a los demás. Si tú, en pocas palabras, tienes claro acá y acá que no perteneces a este mundo y que eres especial y que eres un ser espiritual y que perteneces a lo eterno, entonces debes vivir conforme a lo que tú ya sabes y a lo que se te fue revelado. Por ejemplo, ¿por qué muchas gentes llenan su sangre de alcohol y matan sus neuronas, entre otras cosas que el alcohol mata a las neuronas, con el alcohol? Porque ellos piensan que esta vida lo es todo. ¿Por qué usted antes era marihuanero o marihuanera? Si alguno lo era. ¿Por qué usted antes era un borracho o una borracha? O yo lo era, si alguno lo éramos. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que esta vida lo era todo y hacíamos con nuestro cuerpo y con nuestro ser lo que primero nos viniera a la memoria, a la mente y lo que primero nos ofrecieran. Pero cuando nosotros entendemos que somos seres espirituales, empezamos a vivir una vida completamente distinta y diferente. Entre otras cosas, pues la prédica se llama igual que el taller, viviendo en el Espíritu. Lo primero que debemos tener en cuenta, antes de que Cristo entrara a nuestra vida, ya teníamos un espíritu, ya Dios nos había dado la vida. Sin embargo, escuche muy bien esto, ese espíritu nuestro interior, nuestro ser como tal, estaba desligado de Dios. Nuestro ser no tenía una comunión ni una relación con el Señor. Sí teníamos vida, sí teníamos espíritu, pero si usted ha visto un zombie, éramos parecido a un zombie. ¿Qué es un zombie? Un muerto viviente. Estábamos en esta vida, teníamos el aliento de la vida dentro de nosotros, pero nuestro espíritu no tenía comunión con el Señor. Es decir, nosotros no teníamos un sentido de lo moralmente correcto, de lo bueno, de lo santo, de lo puro, y tuvo que acontecer algo en nuestra vida para que entendiéramos. Me explico en pocas palabras. Tú hacías lo que hacías y lo que se te viniera en gana porque no tenía sentido de lo que era moralmente correcto, de lo que era bueno, de lo que era santo, de lo que era agradable, de lo que era puro, porque tú no tenías una comunión con el Espíritu de Dios o con Dios mismo, aunque eras un ser vivo como tal. Por eso cuando en nosotros sucedió algo poderoso, cambió esa forma de pensar y de ver. Por eso usted ve que hay gente que secuestra y que mata. Miren nomás las noticias un ratico, lo que pasa en nuestro país. Miren esos benditos procesos de paz y todo lo demás. ¿Cuál paz? Recuerde que la única paz, acuérdese de esto, no la da un Nobel de paz, no la da un ser humano, no la da un artista, no la da un gobernante. La única paz real, que perdura, que es duradera, que es eterna, la da el Señor. Dice la Biblia que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces usted mira las noticias y se da cuenta usted que el corazón del hombre es un corazón frívolo, calculador, malo. No le da nada dañar al otro, destruir al otro, secuestrar al otro, dejar sin comer al otro, asesinar al otro, degollar al otro. No le da absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque son seres vivos, su espíritu no tiene una comunión con el Señor. Entonces, ¿qué aconteció en usted y en mí para que nos diéramos cuenta de esto? Porque yo le digo una cosa, usted y yo antes veíamos noticias, antes vivíamos la vida y nos daba 3 centavos lo que le pasara al otro. A veces hasta nos burlábamos del dolor del otro. Pero cuando sucedió esto que les voy a leer a continuación en la Biblia, cuando sucedió esto, todo eso cambió. Dejamos de ser solamente seres vivientes que ocupan un lugar en este planeta. ¿Y qué sucedió? Se los leo. Está en primera carta a los Corintios 12:13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros aceptamos a Jesús
como Señor y Salvador, o Él se reveló a nuestra vida, o nosotros nos acercamos a Él, o el propósito de Dios se cumplió, como quiera usted llamarlo, pero cuando nosotros conocimos del amor verdadero de Jesucristo, cuando usted le dijo: Señor, hoy entiendo que soy un pecador, que te necesito, a partir de ese momento vino el Señor con su Espíritu a nuestra vida y nos bautizó en su Espíritu. El bautismo del que el Señor habla aquí en esta palabra no es el bautismo en agua, ese es un bautismo diferente. Este bautismo es el bautismo que hace el Espíritu Santo a nuestra vida, y cuando el Espíritu Santo de Dios entró, irrumpió en nuestro ser, una vez aceptamos el señorío de Cristo, ahora sí empezamos a tener sentido de lo que es moralmente correcto. Ahora sí empezó a dejar usted de ver programas que ofenden a Dios. Ahora si escuchaba el reggaetón, el trap o la música que sea, la ranchera, y usted decía: esto como que no tiene sentido, esto como que ofende a Dios. Ahora usted iba a decir: jue mami, qué grosería voy a decir yo, eso no debo decirlo, eso se escucha terrible. Ahora usted le hacía algo a su pareja y usted se sentía mal. Cuando usted le hacía algo a su pareja, ¿usted qué decía? Chupe para que lleve, cruce la raya a ver. Ahora usted dice: ay no, ¿qué sucede conmigo? Tengo que arreglar las cosas. ¿A usted le portaba 2 centavos sus hijos? Quizás, ¿no? O ustedes hijos sus papás, quizás, y le hablaban de Dios. Bueno, así no. Pero por ejemplo, en el caso de nosotros, se los hemos dicho aquí muchas veces a ustedes, pero permítame decírselo a la gente nueva y a los que ven las prédicas en internet. Nosotros, cuando venían a predicar puerta a puerta, nosotros éramos de los que cerramos la puerta, apagábamos todo, podían tocar y salíamos corriendo. Hasta si nos podíamos meter debajo de la cama, nos metíamos debajo de la cama, nos tapábamos los oídos, hacíamos la. Lo hacíamos. Pero una vez vino a Cristo a nuestro corazón, entró Dios a nuestro corazón, empezamos a tener un sentido hasta de lo que importa a Dios en nuestro ser. Nos dimos cuenta de que el amor de nuestra vida era Él. Empezó a cambiar nuestro ser. Mire, yo se lo cuento con un testimonio de un personaje de la Biblia, porque a mí me gusta mucho utilizar la palabra, ejemplos de la vida, pero ejemplos bíblicos que son más poderosos. Pedro y un hombre llamado Cornelio, era un centurión de una compañía llamada La Italiana de Cesarea. Este hombre era piadoso, hacía limosnas y tenía temor de Dios, pero no era judío. Recuerde que el pueblo judío era el pueblo de Dios, los demás podían tener sus creencias paganas e idólatras, pero ese hombre, Cornelio, era un centurión, era un hombre que lideraba muchas personas, en ese caso soldados o ejército, pero ese hombre tenía cierto sentido de Dios. Les resumo la historia porque es larga, es espectacular, la encuentran en Hechos capítulo 10. Pedro va por envío de Dios, por revelación de Dios, porque Dios se lo mostró, fue delante de Cornelio, y cuando llegó donde Cornelio, Cornelio le recibió con gran gozo, y Pedro empieza a hablarle. Escuchen muy bien esto porque esto es increíblemente precioso y contradice toda predicación que es acomodada hoy en día. Y lo que Pedro le estaba predicando, y usted lo corrobora en su casa, Pedro le estaba diciendo a Cornelio y a la gente que estaba a su alrededor, había mucha gente con Cornelio, les decía: lo que ustedes deben encontrar es a un Cristo que vino, murió y resucitó para que encontraran ustedes perdón de pecados. Esa era la predicación de Pedro, no era otra, era para que ustedes se encuentren perdón de pecados. Y dice la Biblia que mientras Pedro todavía estaba hablando, vino el Espíritu de Dios y cayó sobre todas esas personas, escucha bien, que no eran judíos. Para los que sabemos y conocemos de la Biblia, tenían que ser gente judía y hombres circuncidados para que practicaran de alguna manera la religión judía y para que se consideraran pueblo de Dios. Los gentiles, o sea, gente que no era de la nacionalidad judía, es decir, colombianos, argentinos, venezolanos, gringos, los que sean, son llamados gentiles. Podemos ser llamados gentiles hasta el día de hoy, podríamos ser llamados. Sin embargo, Pedro y los que venían con Pedro quedaron perplejos porque toda esa gente pecadora, Cornelio más toda esa gente pecadora que estaba ahí, cuando Pedro hablaba, la gente empezó a hablar en lenguas. Empezó a tener manifestaciones espirituales medio locas y medio raras, como usted y yo las conocemos. Hubo un gran mover del Espíritu Santo que los que quedaron perplejos fue Pedro y los que venían con él, porque dijeron: ¿cómo así? Sobre estos gentiles también se derrama el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué contiene esto? No entiendo. Y el Señor le había mostrado a Pedro algo acerca de los animales
Él no, según la tradición y la religión, no podía comer de ciertos animales, pero el Señor le dijo, si le ofrecen en una casa, coma, que nadie llame inmundo lo que el Señor ha santificado o ha purificado. Lo que el Señor le quería enseñar con la comida, le quería enseñar con la gente. Usted no puede ir solamente a un grupo selecto de judíos o israelitas a predicar el evangelio. Usted va a entender que a la que la gente nos desprecia y llaman inmundos, para ellos también hay un don del Espíritu Santo, hay un mover del Espíritu Santo, y la gente a partir de ahí fue transformada. Ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar a ustedes acerca de que cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, empezamos a tener una relación y una comunión más especial con el Señor. Usted empieza a sentir algo cuando usted va a hacer lo malo, y usted dice, antes era la cosicosis, o antes era por allá el subconsciente que me decía, o eso era algo por allá que me decía, no lo haga. Hoy en día usted sabe que es el Espíritu de Dios el que lo guía a toda verdad. Lo siguiente que usted debe tener en cuenta es que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, llega completico y a hacer la obra completa. Olvídese que Él llega por partecitas o por medidas. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. ¿Antes sed qué? Llenos del Espíritu. Nosotros debemos andar como llenos del Espíritu, no por medida. Mire lo que dice Juan 3:34 y lo dijo Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Espíritu con E minúscula, está hablando del Espíritu Santo. Él no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿qué sucede? Somos nosotros como seres humanos que creemos que podemos andar a medias con el Señor. Y usted debe tener muy claro esto, iglesia, amigos, hermanos que estamos aquí en este lugar. Nuestro Señor no es un Dios de grises, no es un Dios de términos medios, no es un Dios de tibieza espiritual. Nuestro Dios es un Dios que las cosas las quiere completicas. Recuérdelo siempre eso. Somos nosotros quienes queremos solamente darle a Dios una partecita de nuestra vida, o entregarnos a Dios por partes, por etapas o por momentos. El Señor nos está diciendo, ustedes no están en el Tour de Francia ni en la vuelta de no sé qué para que me den por etapas su vida. Ustedes y nosotros debemos tener claro que así como el Señor y su Espíritu llega a nuestra vida de una forma completa, plena, usted debe recibirlo de la misma manera y dejar que Él obre dentro de usted de la misma manera. ¿Y para qué, pastor? Para lo siguiente, tercero. Entonces, como seres espirituales y con el Espíritu Santo completo, entero dentro de nosotros, debemos vivir como seres espirituales que somos. Debemos vivir en el Espíritu. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debemos vivir en el Espíritu. Pastor, qué predicación tan religiosa la suya. Utilice ejemplos más claros, por favor, porque cuando yo escucho la carne, me imagino la que venden en la Fama o en la tienda. O cuando yo escucho la carne, se escucha muy evangélico, muy religioso, pastor. Bueno, le voy a explicar un poquitico más. Cuando el Señor dice acá que ninguna condenación hay para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, nos está diciendo que esta carne tiene deseos. Por ejemplo, comer. ¿Es importante? ¿Es vital? ¿Es delicioso? ¿A quién le gusta comer? ¿Y a quién le gusta comer rico? ¿Cierto? Ahora, comer un calentado de frijol con plátano picado, un platadito de mute, masatico con queso que había, rematar con un chocorramo y tantica leche a las 11:30 de la noche. ¿Está bien o está mal? Les hago esa pregunta. ¿Cierto? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. El descanso en nuestra vida es importante. El dormir en nuestra vida es vital. Hábleme usted de alguien que no haya dormido por lo menos 4 días o 5 días, a ver qué le pasa. ¿Es importante y es vital? Ahora va la pregunta, ¿a quiénes les gusta dormir? Ahora, dormir.
de 10 de la noche a 12:30 del día siguiente, toda una semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año, y lo lleva haciendo por 36 años. ¿Está bien o está mal? El otro día hablaba con mi esposa de X persona, no de aquí de la iglesia ni de Don Bosco, de X persona de nuestras vidas que se nos cruzan, y le decía yo, bueno, mi vida, y entonces los ingresos de ella, ¿no? Porque el hombre se había quedado sin empleo. Yo le dije, mi vida, los ingresos de ella, pero dije 36 años, 36, no sé cuántos tendrá, 36, le pegué, ¡ja! Vea usted. Entonces le dije, mi vida, y los ingresos de ella, y dice, sí, no, es que ella no trabaja. Y le dije, ¿cómo así? Sí, ella siempre vive con los papás. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene? 36. No ha sabido qué es pasar una hoja de vida, no ha sabido qué es coger un martillo, coger unos cortes, vender algo, nada. 36 hermosos y bellos años en la casa de papá y de mamá. Y no quiero juzgar, ni criticar, ni nada, pero uno voltea a mirar esas vidas y entonces uno dice, ahora sí entiendo, ahora sí comprendo el porqué y la razón de una vida tan vacía. Las relaciones íntimas son buenas, no les voy a hacer preguntas acá, son necesarias, son importantes. Las relaciones íntimas, y no le voy a preguntar la última. Las relaciones íntimas fuera del matrimonio, ¿son buenas o son malas? Pastor, ¿a dónde va con todo esto? Quería utilizar ejemplos de su vida cotidiana para que no dijera carne. La carne, eso suena como carne asada y frita. Los que andan en la carne, evangélicos, y hablan así, y la carne, y los que andan en el mundo, es una palabra muy evangélica también, pero explique, por favor. El Señor nos dio a nosotros un cuerpo con necesidades, muchas de ellas vitales e importantes, como las que acabamos de mirar anteriormente. Pero cuando nosotros dejamos que nos gobiernen esos deseos, la glotonería, la pereza, y para todos hay Biblia ahí, la fornicación, etcétera, etcétera, entonces estamos andando ¿en qué? En los deseos de la carne. Una persona no se levanta algún día, usted o yo, Dios nos guarde, voy a ponerme yo como ejemplo, no, otra persona, nadie de ustedes, X persona, pero conoce del Señor esa persona, y esa persona no se levanta una mañana y dice, qué día tan bacano, mano, provoca como fumar marihuana hoy, día como bacano para ir a fumar marihuana, ¿no? O sea, nadie se levanta de la noche a la mañana a decir eso. ¿Eso cómo viene? Paso a paso, y las decisiones que va tomando, cuando menos se da cuenta, está detrás de la cancha al lado del monte, con Peterete, Mata7 y el Zarco. La vendedora de rosas queda en pañales. Y así lo demás, las malas decisiones. Hoy no me levanto a trabajar. Bostecen, tranquilos. El bostezo es algo pegajoso. Mírenlo, los cogí. Ay, la oreja tan rico, pegarla a la almohada y hacerse uno así, ¿no? A mí me pasa. Y ahí quedó listo. Y entonces el martes tampoco, y entonces el miércoles. Entonces el jueves dijo, mi hijo, pares a trabajar. Ay, mamá, venga, papito, ya tiene 45 años, mi amor, levántese, papacito lindo. Yo creo que ya lleva bastante tiempo. Debemos nosotros entender que cuando Cristo vino a nuestra vida, o nosotros vinimos a Cristo, y el Espíritu Santo de Dios de una forma completa entró dentro de nosotros, tenemos el arma más poderosa, tenemos el aliado más glorioso, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos está enseñando a nosotros a vivir en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Por eso usted cambió completamente. Mire,
Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, escuche muy bien, lo que quisiereis. Escuche muy bien, la carne y el espíritu es algo paradójico, porque dentro de nosotros o en este ser que ustedes ven acá hay espíritu y hay carnita. Y en ese ser que está ahí sentado hay espíritu y hay carne. Pero nos enseña la Biblia que los dos se oponen entre sí, que hay una lucha, hay una batalla constante entre el espíritu suyo y la carne. Es decir, si me levanto y vuelve y se pega la almohadita acá a usted, ¿y qué dice la carne suya? 5 minutitos más. ¡No! Cuando se da cuenta, a las 9 de la mañana lo echaron del trabajo. Y eso lo lleva a otra cosa, mire, para que vea que es andar en la carne. Eso lo lleva a otra cosa, a decir mentiras. A decir mentiras. Dígalo a nosotros que no somos jefes aquí de nadie. No somos los dueños de una empresa, Dios nos guarde. Pero cuando escuchamos a los servidores y los líderes a veces decirnos, ay, pastor, jueque, yo digo así. Pero por dentro, olvídese, que yo me callo es otra cosa y que trato de no contender es otra, pero que Dios se apiade de su alma. Ahí les descubrí mi corazón. Y así es. Y dice, ¿qué dice? Es que, no, jefe, es que ya voy, pues que me presentó un inconveniente terrible. Se me pinchó la moto, pero usted no tiene moto. ¡Ah! Es que venía en la moto del vecino. Pero si usted vive en una finca apartada donde nadie tiene moto, acuérdate que usted me dijo que le tocaba en caballo. ¡Ay! Es que era el caballo que le partió una pata. Yo es que era moto. Y eso lo lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y eso lo lleva a vivir a usted ¿qué? En la carne. Nosotros nos dice acá que debemos andar en el espíritu, porque cuando se opone la carne al espíritu, dice que la carne busca hacer lo que no queremos hacer. Por eso algún día yo vi una imagen muy bonita por ahí, que había un hombre arrastrando como su propio cuerpo y decía, cuando tu cuerpo, tu carne no quiere ir a la iglesia, oblígalo. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama, es uno de los frutos del espíritu. Una parte, templanza, dominio propio. Eso se llama eso, cuando usted tiene dominio propio, tiene templanza, no es porque usted se agarra a pelear con los demás. Tener templanza no es tener perrenque. Tener templanza es usted tener dominio sobre su vida misma. Es cuando usted dice en su interior o dice dentro de sí, dice, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Pero su espíritu internamente le está diciendo, dale que tú puedes, mi negro. Ay, en un video que hice de cosas sobre mí, yo me hablo mismo, yo me digo cosas. Y una que me gusta decirme es mi negro, yo mismo me lo digo. Usted no me vaya a decir así, por favor. Pero yo mismo me lo digo, yo digo, vamos, mi negro. Uy, Arley, usted sí. Y hablo y se me salen cosas porque me gusta hablarme. ¿Por qué? Porque algún día yo digo, me identifiqué con David. Porque David dice, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque van a alabarle salvación mía y Dios mío. David expresaba, David quejaba, David le lloraba a Dios, pero luego él decía, bueno, pero ¿por qué me voy a abatir? ¿Por qué me voy a quedar aquí? Esperemos en Dios, dale que tú puedes, salimos equipo y vamos con toda. Iglesia preciosa de Dios, eso es lo que nos dice hoy la palabra, vivamos en el espíritu, porque si usted se deja en la carne, tuki tuki lulú. Mire, otro ejemplo bíblico, cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando, dice que hasta sus gotas que caían eran como de sangre. Imagínense el tormento que estaba viviendo el Señor Jesús antes de ser entregado, y se vino con ciertos apóstoles y les dijo a ellos, espérenme aquí, estén velando y orando, yo voy a estar aquí orando también. Cuando Él viene, los encuentra como durmiendo. Entonces el Señor, ¿qué les dice? No pudieron velar conmigo ni orar ni siquiera una hora nomás, ni siquiera una hora pudieron estar ahí velando y orando conmigo. Dicen, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, que está dispuesto, pero la carne es
Débil. Y nosotros como seres humanos y cristianos nos gusta aplicar esa última parte del versículo. Ay, es que la carne es débil. No. Seguro, nos gusta utilizar los versículos a medias. No nos gusta la otra parte. Ay, ¿qué le pasó? No, es que sabe que la carne es débil. Pero es que la otra parte que él dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos mantener nosotros alimentado? Nuestro espíritu más que nuestra ¿qué? Que nuestra carne, porque si usted alimenta su carne y la vive alimentando con lo que ve, con lo que escucha, ¡ay! Figúrese, ¿cómo va a andar usted? Como la chismosa del barrio. ¿Cómo va a andar usted? Con lo que ve en internet, deseando y codiciando lo que no debe porque lo vio allá, y lo que está en su casa, ¡ay, Dios mío, qué pecadito ya! ¿Y está andando usted más en qué? En la carne. Seamos diligentes en el espíritu. Entonces, pastor, ¿cómo alimento mi espíritu? El Señor lo dijo, velad y orad. ¿Qué debemos pensar nosotros? ¿Qué debemos meditar? ¿En qué nos debemos mantener? En el espíritu y en lo que Dios traza para nuestra vida. Mire, les voy a dar una ¿qué digo yo? Una pauta, un secreto, un tip, algo interesante. Que no sé si usted lo haga, pero haga este ejercicio. Mire, cada que usted escuche una palabra, tome nota. Y cuando salga de este lugar, póngase a la tarea a esta hora o al día siguiente como mínimo de meditar y recordar la palabra que se habló el día anterior. Haga ese ejercicio. Bueno, se habló de esto y aquello, se habló de aquello y de aquello. Y si puede, llévese el versículo bíblico. Algunos de ustedes yo los he visto y lo pegan frente a su lugar de trabajo en un papelito y empiezan a memorizar ese versículo bíblico y empiezan a meditar en la palabra que se predicó. Y usted téngalo por seguro que esa palabra va a atesorarse de una forma poderosa en su corazón. Y cuando usted vaya a orar, vaya a profesar, vaya a decir algo, va a tener usted mucho conocimiento bíblico en su mente y en su corazón para poder reprender las obras de Satanás. Cuando Jesucristo estaba en los 40 días de ayuno y 40 noches, dice que vino Satanás y en 3 ocasiones lo tentó. ¿Y de qué forma él contestó? Escrito está. Lo lindo fue que no solamente se quedó con profesarlo, sino que actuó. Es decir, no le hizo caso a Satanás. Pero ¿cómo le contestaba? Escrito está. ¿Con qué? Con palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con palabra de Dios le contestaba. Y usted va a tener palabra de Dios para cada ocasión especial. Para cada momento usted va a tener palabra de Dios para contestar. Una cosa lo hablábamos esa vez en casa para compartir en la mía, en que estudiábamos esta palabra, y me gustaba porque cuando compartíamos decíamos, una cosa es orar, una cosa es ir delante de Dios y hablarle a Dios, y otra cosa muy distinta es cuando usted en medio de la oración reclama y profesa palabra bíblica misma, cuando usted tiene versículos bíblicos para decir. Porque generalmente nosotros vamos a autojustificarnos delante de Dios. ¿Y qué decimos? Dios, aquí estoy. ¿Por qué a mí? Si usted sabe lo bueno que yo soy, usted sabe lo mucho que yo he cambiado. Y se justifica uno y se justifica uno. Pero qué lindo es cuando vamos a la palabra y dice, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera. Tú, Señor, atiendes al humilde, mas mira de lejos al altivo, Señor. Señor, aquí estoy y reconozco, como dijo tu siervo, que he pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo David en el Salmo 51, 52, después de que pecó con Betsabé, crea, oh Dios, un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de mí. Aquí estoy, Señor, no me eches de tu presencia. Si se dan cuenta que es muy distinto a usted decir, pero es que yo, pero es que diezmo, pero es que ofrendo, pero es que asisto. Es muy diferente hacer una oración en el espíritu que hacer una oración en su carne. ¿Por qué? Porque usted va como el que le presenta la lista de útiles escolares, su hijo, en enero o en diciembre. 8 cuadernos cuadriculados cosidos, preferiblemente norma, dicen debajo.
6 carpetas multicolor plásticas, 24 rollos de papel higiénico, 3 bolsas de detergente, un trapero, una escoba, un recogedor y unos zapatos para dama talla 35, preferiblemente baleta. Señor, aquí estoy delante de ti, mi rey, tú me conoces y sabes que vengo a pedirte, por favor, Señor, necesito que me contestes, que me respondas, vengo por aquello, vengo por el mercado, Señor, contéstame, estoy esperando esa respuesta, Señor, mira que te lo estoy pidiendo, Señor, te lo imploro, por favor, dame la respuesta, te lo pido, te pido por mamá, por mi papá, por mis hermanos, Señor, por mi economía, por mi novio, mándame una pareja, estoy soltera, Señor, quiero casarme, por favor, Señor, ayúdame, mi rey amado, Señor, necesito de tu ayuda, por favor, Señor, he visto que todo el mundo cambió de celular, yo no he cambiado, Señor, no me des avergonzado delante de la gente, Señor, dame ese celular, Señor, para que ellos vean que tú eres un Dios que prospera y que bendice, Señor, somos reyes y sacerdotes, aleluya, amén y amén. Y yo sé que hay como que ¡mua! ¿Y cuál es la siguiente oración meses después? Señor, ¿por qué no me ha contestado? Señor, ¿por qué no me ha dado esposo? Señor, sigo ahí solterita, Señor, y el celular con la misma flechita minutera esa, Señor, por favor. Amén. Y el Señor se queda ahí esperando que usted realmente tenga un tiempo de comunión, tenga un tiempo de intimidad, tenga un tiempo en el que usted entre a oración y se le olvide todo. Olvídese de todo y de todos. Y es usted con Dios. Y va a llegar el momento en el que usted se deleita, se goza, se le pasó el tiempo, no supo a qué horas, y usted salió y usted dice, no veo la flechita, no veo al que me fleche, fulano aquel, al siervo del Señor, al idóneo, no lo veo, Señor, no veo la plata y la economía, mejor dicho, pero algo sucedió en mí después de que oré, de una forma espiritual, algo cambió en mí, siento que esta flechita hasta bonita está y tiene culebrita, siento que si no me vas a traer a nadie es porque es tu propósito conmigo, y además dolor de cabeza hasta me puedo estar ahorrando. Siento, Señor, que tú me das el pan de cada día y para mí eso es suficiente, y lo demás, mi rey, que venga por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos dando cuenta nosotros que somos seres espirituales y debemos vivir en el Espíritu, aparte de vivir en el Espíritu de esa manera, cuando vivimos en el Espíritu buscamos a como dé lugar no lastimar el corazón de Dios y no ofender a Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón bien grande. Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde venimos nosotros? De Dios. ¿Y para dónde vamos nosotros? A donde Dios. Le voy a dar un motivo más. Usted se va a ver con Dios. Usted le va a ver la cara a Dios. ¿Con qué cara usted le va a poner a Él o le va a hablar a Él? Si quizás vivió una vida de cristiano pero en la carne y no en el espíritu, porque olvídese que usted va a decirle allá como usted me dice a mí, y discúlpeme, se lo digo, ay es que fulano, ay es que sutano, ay es que perencejo, es que el culpa de sutanejo. Olvídese, es que él le va a decir cuáles, aquí está usted solo. Y fulano, sutano, perencejo y melgarejo me corresponde a mí. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, cuando estés en tu gloria, que uno se siente a tu derecha y uno a la izquierda, Señor? Y él dijo, es que eso no me corresponde a mí, después de decirle lo de la copa, que beberéis y todo lo demás. No me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. ¿Y qué hicieron los otros discípulos? ¿Que escucharon? Se enojaron y se le fueron allá encima al Señor. Ah, vea estos amangualaos. Apenas vieron el papayazo a decirle al Señor que cuando ya estén allá, que uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. Y el Señor les contesta de una forma que los deja callados.
porque el Señor decide y obra como a Él le compete. En pocas palabras, les digo de verdad, les dijo, ¿y a ustedes qué? Hablando donbosconianamente, o sea, ¿a ustedes qué les interesa? Si hablaran más donbosconianamente más sería otra palabra, pero no la voy a utilizar. De los que no conocen del Señor, ustedes no, ustedes son más, ay Dios mío, tan hermosos, son muy espirituales. Iglesia, el Señor les contesta así. Y cuando estemos delante del Señor, nosotros vamos a ponerle la carita al Señor, si vivimos en la carne o en el espíritu. ¿Aló? Y como, para terminar, como Dios se pasa de misericordioso, nos da su apoyo y nos echa una manota gigantota. Romanos 8:26 dice, y 27, esté muy atento por favor, esté atento, no lo busque, escuche. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, escuche bien, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. ¿Sabe qué es lo más lindo y lo más precioso de Dios? Es que en medio de esta carrera que el Señor sabe, iglesia, Él sabe que somos humanos y que tenemos una carne que debemos doblegar a diario y un espíritu que debemos avivar y alimentar a diario. Él nos echa la mano con su Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Entonces ya no le toca a usted solo la batalla, o a usted solo esa batalla en la carne. Ya no le corresponde a usted solo. Ya usted no dice, sí me levanto, ya no dice a la 1, a la 2, a la 3, Señor, te doy la mano y en el nombre del Señor yo creo por fe que me... Para arriba, papá, levántese. No seas como la hormiga o perezoso. No seas como el perezoso. No seas perezoso, perdón. Que cruza sus brazos, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de dormir, de descanso. Quédese así, así se le caerá el techo de su casa y así vendrá tu pobreza como caminante. Dice más bien, mira a la hormiga, que no teniendo capitán ni nadie que la gobierne, cuando es el momento de recoger su alimento, lo recoge y luego lo guarda ¿para qué? Para el invierno, para que tenga. Entonces nos dice a nosotros que trabajemos como hormiguitas, que seamos diligentes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Iglesia preciosa de Dios, si alimentamos nuestro cuerpo con nuestra comida natural, alimentemos nuestro espíritu a diario. No se le olvide orar a diario. No se le olvide escucharse una palabra, leerse una palabra, escudriñar una palabra, meditar en la palabra. No se le olvide. Porque así como lo decía, creo que la pastora hace poco, cuando nosotros dejamos de hacerlo, así sea 3 días, no lo vaya a hacer por experimento, pero por 3 días que usted no haga lo que yo le acabo de hacer, ¿sabe cómo está usted? Raquítico espiritualmente hablando. Quizás por fuera estamos, vea, pero por dentro estamos raquíticos espirituales y estamos en peligro de que el enemigo nos vea débiles para, como león rugiente, buscar a quién devorar. Andemos en el Espíritu, que el Espíritu Santo aún intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque dice el versículo que acabo de leer, a veces ni siquiera sabemos pedir como conviene, a veces no tenemos el deseo de pedir como conviene, a veces estamos tan en otro cuento que no sabemos cómo hacerlo, a veces no tenemos ni los más mínimos deseos de hacerlo, pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él se encarga de avivarnos y de levantarnos aun cuando tú y yo no tenemos la fortaleza o el deseo, ni siquiera las ganas de hacerlo, porque hemos alimentado más lo carnal que lo espiritual. Pues tenemos al Espíritu Santo, aprovechémoslo a diario. Una persona que anda en el Espíritu se le nota, una persona que anda en el Espíritu se le ve, una persona que anda en el Espíritu transforma el entorno en el que está, una persona que anda en el Espíritu solo con un estrechón de manos se siente algo diferente, una persona que anda en el Espíritu solamente con escucharle algo sucede, una persona que anda en el Espíritu, el entorno en el que se mueve es transformado, una persona que anda en el Espíritu hasta su rostro lo diferencia y se le marca. En estos días les cuento otra cosa, yo poco subo cosas diferentes a versículos bíblicos, a invitaciones. Ustedes se dan cuenta que el Facebook
de la iglesia, el que utilizamos, poco subimos cosas de nosotros o cosas personales, pero hay algo que me he dado la tarea de hacerlo y Dios lo colocó en mi corazón, y es decirles a ustedes, aún con mis fotos y mis chocoaventuras diarias, decirles a ustedes: sonrían, sonrían, porque no fuimos bautizados con vinagre, limón, ni no sé qué cosas, hiel. Fuimos bautizados con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, hasta en eso se nota. Usted es feliz y es contento con la vida que Dios le permitió vivir. Usted se pone un casco, que es el único que hay en la casa, el único que le pueden pasar, y es horrible, pero usted se mira y aleluya. ¿No está el hermano Milton? Lo extraño, ese aleluya, amén. Yo dije: no, esto está muy chistoso, esto tengo que compartirlo, tengo que irradiarlo, y tome y lleve su foto. Le tomé una foto a Joel que la verdad me conmovieron. Fueron varias así allá en la parada conmigo estos días. Dije: va a tirar tomales del pelo para que se rían, para que piensan que es que yo estoy triste. ¿Cuál triste? Estaba ahí, yo decía: de verdad, hombre, pero qué bucecito este, parece que viniera por allá en Cúcuta. Iglesia preciosa de Dios, iglesia maravillosa del Rey, esta vida es una sola. Y afuera en el mundo, ¿usted qué decía? Esta vida es un baile y es una sola. Así que bailémosla en tango, en reggaetón, en lo que sea, y aprovechémosla, porque el muerto al hoyo y el vivo al baile. Pero hoy, ¿usted qué tiene que decir? Esta vida es una sola. ¿Y sabe cómo dice ese refrán? Entonces vivámosla en el Espíritu, porque para allá vamos todos. Vivámosla en el Espíritu como seres espirituales que somos, porque es una etapa nomás y vamos a vivirla con nuestro Señor en toda la eternidad. Póngase de pie un momento, iglesia preciosa de Dios, y vamos a orar. Le invito ahí donde está, que incline su cabecita y vamos a orar. As the eyes begin to open and the blindness meets the light, if you have so sick, I see the world in light.